informó días pasados, el Banco Central, la cantidad de afiliados al régimen de jubilación por ahorro individual obligatorio registró un aumento de 12.107 personas en el cuarto trimestre del año 2021. En todo el año pasado, las AFAP sumaron 24.989 afiliados. De esta forma, prosigue el informe titulado Memoria Trimestral del Régimen de Jubilación por Ahorro Individual Obligatorio. El total de afiliados al régimen a fin de diciembre del año 2021 ascendió a 1.493.569 personas. El sistema de administradores de ahorro de fondos previsionales está compuesto en Uruguay por 4 empresas. Una, República AFAP, de capitales públicas, y otras 3, AFAP Sura, Unión Capital AFAP e Integración AFAP. Según el reporte de la Autoridad Monetaria, para finales de 2021, los fondos administrados de los afiliados ascendieron a 775.519 millones de pesos. Este dato y otros se conocen mientras está en ciernes una reforma del sistema jubilatorio cuyo proyecto final se ha postergado hasta que termine la contienda electoral del próximo 27 de marzo. Vamos a profundizar y conocer más del sistema de AFAPs en diálogo esta mañana en nuestra entrevista central con Sebastián Peaguda, presidente de ANAFAP, Asociación Nacional de AFAPs y gerente general de AFAP Sura. Sebastián, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por acompañarnos. Para mí es un placer. Presentamos el diagnóstico, para arrancar el reportaje de esta manera, con esta cantidad de afiliados que tiene hoy el sistema, con el crecimiento que reportó en el año 2021 y también con las empresas que son hoy parte del sistema. ¿Está bien presentado así? Sí, tenemos un actor adicional a todo esto que forma parte del sistema, que hoy en día es el Banco de Seguros, porque quien paga finalmente las prestaciones, las jubilaciones del sistema, es el Banco de Seguros. O sea, simplemente para ubicar cómo es que funciona el sistema, ¿no? El sistema funciona, un sistema mixto, la persona hace un aporte al BPS y a la AFAP en simultáneo, no es que hace a uno o al otro, sino que hace aporte a las dos instituciones. Esas dos instituciones, cuando llega el momento de jubilarse, el BPS va a pagar la jubilación, como tradicionalmente lo hacía a nuestros abuelos, y a los jubilados actualmente del sistema mixto les paga una prestación. Y por el otro lado, la AFAP, cuando la persona se jubila, todo el total que acumula la persona se lo pasa, en este caso a la aseguradora, el Banco Seguro del Estado, y la aseguradora con eso calcula una renta vitalicia. Y ese pago mensual que va haciendo todos los meses, eso es parte de un seguro previsional que lo hace el Banco de Seguros. Entonces, en realidad, hay más actores en el sistema. Están, obviamente, el BPS y las AFAP, porque hacen parte de lo mismo, y en segunda instancia, cuando la persona se jubila o se retira, es cuando empieza las aseguradoras, en este caso Banco de Seguros, que es el único que está en los productos hoy en día. El mercado hoy se divide entre esas 4 empresas, digamos, de una manera determinada, está presentado aquí en el informe. ¿Cuán dinámico es el mercado o el sistema hoy de ahorro previsional? Digamos, yo como trabajador activo que quiero aportar justamente a través de una AFAP, ¿cuáles son mis posibilidades? ¿Cómo se maneja eso hoy por hoy? Bueno, habitualmente la persona cuando empieza en su etapa laboral, o sea, cuando empieza con su primer trabajo, es donde preferentemente debería realizar la opción por ingresar al sistema con una AFAP, ¿no? Es porque cuando más temprano la persona empieza a trabajar, más temprano empieza a ahorrar. Y cuanto más temprano empieza a ahorrar, más tiempo tiene su ahorro para rendir frutos, ¿no? Si una persona ya empieza a tener, no, voy a tomar la opción ahora que tengo 40 años, y decir, es que estás un poco tarde, porque te quedan 20 años para ahorrar, y es verdad que son tus 20 años que seguramente sean muy dinámicos, ¿no? Vas a tener un buen ingreso y demás, pero lo que vas a haber hecho entre los 20 y los 40, ese ingreso que tal vez fueron tu inicio en la etapa laboral, va a ser sustantivo al momento de retiro, porque van a ver que ha tenido 30, 35 años para acumular intereses. Y es como decía Einstein, es una magia del interés compuesto. Esto es justamente la acumulación tras la acumulación, es lo que hace que hoy el fondo total que administran las AFAP, ponerle que algo así como el 65% es rentabilidad y el 35% son los aportes efectivos realizados. Es eso, es la acumulación que se va dando. Entonces es un mercado bastante dinámico, donde las 4 empresas se disputan lo que es el mercado de las afiliaciones sistemáticamente, y las personas en el margen todos los días, ¿no? van tomando decisiones de cambiarse en una o en otra. Es un mercado que también pelea muchísimo por rentabilidad, donde todos los días los equipos de las 4 AFAP en el mercado, obviamente hay más actores, pero los actores institucionales de las AFAP son los más grandes, están todo el día viendo cómo sacar rentabilidad para los afiliados, y ahí es
hiper dinámico, ¿no? Es una cosa de todo el tiempo arbitrando entre ellos y viendo cómo sacar rentabilidad, porque todos tienen unas reglas de juego. Claro. ¿Comunican bien las AFAP a la hora de plantearle al trabajador activo la posibilidad de afiliarse a una administradora? Vos sabés que en esta causa yo creo que nunca hay que darse satisfecho, ¿no? O sea, yo creo que hacemos un buen trabajo, pero cuando uno mira el desafío de hacer entender a un trabajador joven de 18 años el valor que tiene el tema previsional para él, es súper difícil. O sea, es difícil que materialice como que hay una elección que realizar, que no tiene por qué ser del día de hoy hasta el día que se retire. Puede ir cambiando pero no es como una telefónica. No es como que va percibiendo el valor día a día, va diciendo, bueno, ¿qué paquete me sirve más? ¿Esto cómo es? O sea, y está bien que no sea así, porque realmente estas cosas también tenés que darle como un tiempo para que vayan entendiendo cuáles son los parámetros, cómo pesa la rentabilidad, cómo pesan las comisiones, cómo pesa el servicio. Porque son parámetros que algunos son hiper concretos, que son numéricos, y después el servicio. ¿Qué pasa cuando yo necesito algo? ¿Y cuándo lo voy a necesitar? Y capaz que no lo necesito en estos próximos 5 años, pero el problema es cuando lo necesito, son por lo general temas un poco complejos. Yo estaba hablando hace un tiempo hasta con el presidente del BPS y decía, claro, nosotros recibimos mucha gente acá que viene con temas complejos. Falleció un familiar, tenemos una incapacidad, no estamos resolviendo las cosas felices todos los días, no nos toca solamente a las personas que se vienen a retirar con una ilusión de emprender otra vida. Entonces el servicio a veces no se materializa todos los días, pero es sustancial en el servicio. Claro. Según el informe del Banco Central, en el último año hubo 1.430 traspasos, de los cuales 318 corresponden al trimestre bajo análisis, o sea, al cuarto. ¿Cómo es esa posibilidad para el usuario de pasar de una administradora a la otra? ¿Cómo funciona? Toda vez que el afiliado tiene 6 aportes en una FAP, puede tomar la decisión de cambiarse de FAP. Esto que hace es, para un trabajador que trabajó todos los meses del año, de enero a diciembre, supongamos, se puede cambiar hasta 2 veces por año. ¿Por qué? Porque hace 6 aportes. Los trabajadores que de alguna manera tienen discontinuidades laborales, entonces, bueno, mirá, yo me cambié hoy a esta FAP, pero no trabajé todos los meses, tuve discontinuidad, bueno, capaz que necesita acumular 6 aportes, 6 meses de aportes, y ahí se puede cambiar. Y lo puede hacer siempre, no hay restricción, la FAP tampoco puede tomar la decisión de decir, no me gusta, no quiero, no, las AFAP están obligadas a recibir todos los traspasos de las personas que opten, obviamente lo hacen con súper bienvenido, ¿no? Pero digo que hay una regulación bien específica que hace que no haya ningún tipo de discriminación, de que todos los afiliados pueden ir a la FAP que quieran, que se sienten más cómodos, y lo deben hacer de manera presencial. Todavía sí, eso es un tema que creo que la regulación o el siglo XXI debería traer como alguna novedad, que las personas puedan no tener que elegir con los pies solamente, sino que es una medida de salvaguarda, ¿no? Es una medida que hace que la persona sea muy consciente de lo que está haciendo en todo momento, y eso está bueno. Pero la verdad es que es como que te digas, che, ¿querés ser muy consciente de ir al banco? No, la persona ya no quiere ser muy consciente de ir al banco, quiero hacerlo por internet. Quiero poder tomar decisiones bien conscientes, salvaguardadas, pero en un ambiente virtual. Entonces, creo que todas esas cosas se pueden ir incorporando hoy en día. Piaguda, ¿dónde invierten las AFAPs? Las AFAP hoy en día tienen un ámbito bastante amplio de inversión, ¿no? Sin embargo, todavía algo así como el 50% del portafolio se invierte en lo que es títulos del gobierno, en diferente madurez, ¿no? O sea, tanto sea en letra de regulación monetaria, que típicamente son de un año, hasta los bonos o notas, que son horizontes bastante más largos. O sea, hoy en día Uruguay tiene un bono al 2040 y las AFAP son las grandes tenedoras de esos títulos. El 50% títulos de gobierno, hay una gran parte que también se invierte en economía real, vamos a decir las PPP, las famosas PPP, o Ferrocarril Central también es una PPP, pero podemos tener tanto en forestales, podemos tener tanto en lo que tiene que ver con desarrollos inmobiliarios. Hay un ámbito bastante grande de todo lo que tiene que ver con economía real, tanto rutas y demás, que también es parte de las inversiones de esa FAP, que hoy en día capaz está entre el 18 y el 25%. Obviamente hay tenencia de moneda extranjera, hay diferentes instrumentos. Y pero ¿toman riesgo en esas inversiones? Porque, por ejemplo, en una inversión de PPP en una ruta no hay demasiado riesgo. El riesgo siempre está limitado, ¿sí? Y Uruguay se caracteriza por tener un sistema previsional donde tiene bastante acotado el riesgo que se toman con las inversiones. A ver, porque la asociación es riesgo de inversión, rentabilidad por esa inversión, digamos. Exacto. A un riesgo bajo, el retorno es bajo o modesto, digamos. O modesto, sí, es verdad. Bueno, de alguna manera eso se hizo una buena transformación hace unos años, después de la crisis del 2008, ¿se acuerdan? Con lo que hubo quiebres financieros en el mundo. Bueno, también una cosa que se vio es inconveniente tener a todos los afiliados en un solo fondo. ¿Por qué? Bueno, porque ese fondo
se comporta de una sola manera, pero hay personas muy diferentes ahí adentro. Está el que se quiere jubilar mañana y está el que se quiere jubilar dentro de 30 años. Entonces, ¿qué pasa cuando el fondo de alguna manera recibe un shock externo muy grande? Y bueno, el que se quiere jubilar mañana dice, bueno, ¿qué pasó acá? Que yo mañana me quiero jubilar y esto cambió. Entonces, una de las cosas que están buenas que se hicieron en la reformulación es separemos los fondos. Las personas que son adultas, capaz que tienen más de 55 años y que empiezan a perfilarse con expectativa de retirarse en el corto plazo, separemos el fondo, hagamos un subfondo. Ese subfondo de retiro tiene horizontes de retiro más cortos, instrumentos de riesgo más acotados, rinde menos, pero la persona cuando llega capaz de momento de retiro, y si se da un shock, no lo ve reflejado en su jubilación. Entonces, eso es bueno. De lo contrario, con la persona que es muy joven, podríamos tener todavía la expectativa de decir, che, a vos te hace falta un poco más de dinamismo en tu portafolio. ¿Por qué? Porque podés absorber muchos shocks. Te puede dar que te encuentre en el medio un shock negativo, pero vas a agarrar por lo general todo el crecimiento positivo del largo plazo. Porque lo que sabemos todo lo que estamos en este mercado es que, por suerte, el mundo crece, el mundo se desarrolla y el mundo genera esa rentabilidad para los que pueden apostar el largo. Ahora, en el corto, tenés que poder tener de alguna manera una salvaguarda si ya estás por retirar. Entonces, claro, una cosa es el subfondo de acumulación y otra es el subfondo de retiro. Exacto. Entonces, el subfondo de acumulación es más dinámico. Hoy en día tiene una exposición también a invertir en el extranjero de manera indirecta, pero hoy en día las AFAP pueden comprar o pueden exponerse a lo que tiene que ver con el Standard & Poor's, el Dow Jones, ese tipo de indicadores. Podrían adquirir petróleo de manera indirecta, oro. Pueden hacer esas exposiciones con capital garantizado. De alguna manera, el mercado financiero va creando los instrumentos para que uno pueda tomar esas opciones con las salvaguardas de decir, bueno, mira, todo bien, pero hasta cierto punto. Entonces, hoy en día eso está. Los portafolios de AFAP, por ejemplo, el año pasado rindieron en UI algo así como el 6,5%. 6,5% en UI es una muy buena rentabilidad en su fondo de acumulación. Y en el de retiro, 3,5%. ¿Y por qué? Bueno, justamente por eso, porque no está ese fondo de retiro con la exposición tan grande para capturar ni los buenos ni los malos. O sea, es un fondo más estable. 3,5 igualmente fue una muy buena rentabilidad, pero 6,5 fue realmente un muy buen momento. Pero ustedes quisieran, como administradores, tener incluso a las libertades que se anexaron en 2008 o por esa fecha aún mayores para poder tener más exposición y a la vez también generar más rentabilidad para el usuario. Mira, creo que es necesario. O sea, es necesario por varias cosas. El mundo se transformó desde el 2008 en un mundo de tasas de interés bajas, que de alguna manera antes del coronavirus había empezado a tener una recuperación, pero muy marginal con respecto a la historia, ¿no? Viene el coronavirus, de vuelta tasa de interés por el piso. Y tasa de interés por el piso genera que la persona que entra hoy, que pone 100 pesos hoy, se va a exponer a decir, uy, ¿cómo voy a generar con estos 100 pesos rentabilidad? Claro. Rentabilidad y que además inflación en el mundo, ¿no? Tengo 100 pesos hoy y la inflación se lo come acá y en Estados Unidos. Entonces, en Estados Unidos, digo, en el mundo, en el dólar. Sí, pero particularmente Estados Unidos ha sido un problema reciente. Pero todo el mundo tiene un poco más de inflación de lo que era habitual. Estados Unidos como paradigma de dólar, por eso lo digo, es más inflación. Entonces, la persona tiene que exponerse a tener más rendimiento por esos mismos 100 pesos. Tenemos que hacerlo de una manera que sea seguro en el largo plazo, pero digo que hoy en día hay muchas herramientas para hacerlo. Ahora, hay que hacerlo con perfiles de riesgo adecuados, que es la persona de 55 años, capaz que no es el que tiene que hacer eso, pero la persona de 18 años sí. ¿Por qué? Porque el mundo que va a enfrentar la persona de 18 años es un mundo que tiene mucho más tiempo de tasas bajas que el que tuvo la persona de 55 años, que capturó tal vez momentos de muy buenas rentabilidades como hubo en la historia, digamos, reciente, los últimos 25 años de la AFAP, hubo momentos de mucha rentabilidad y esa persona capaz que con 55 años los pudo capturar. Pero la persona de 18 años no sabemos hoy en día y lo que vemos en el futuro es mundos de tasa de interés bajos. Entonces, ¿qué decimos? Ojalá en la reforma encontremos que de vuelta separemos un fondo más, ¿no? Digamos, un fondo que lo hemos nosotros denominado crecimiento, que es que todas las personas que vayan entrando al mercado laboral, 18 a los 30 años, se mantengan en un subfondo donde puedan aportar y donde se les pueda dar una exposición a unos activos que hoy en día de inversión le van a rendir más, obviamente tienen más volatilidad, pero la persona todavía con 30 años va a poder transitar todo un periodo de que si toca un periodo de inestabilidad, lo va a poder recuperar rápidamente. Y acá estamos haciendo, no son apuestas, es básicamente uno mira el mercado financiero y es lo que se da cuenta de lo que sucede. Las personas que tienen tiempo para hacer rentabilizar el ahorro tienen tiempo para tomar estas alternativas. Las personas que no tienen tiempo tienen que ser más cautelosas, tienen que ser más, de alguna manera,
más restrictivas en sus opciones. Pero los jóvenes no, los jóvenes tienen eso. No hay que hacerlo pensar desde el punto de vista de apuestas, hay que pensarlo desde un punto de vista muy sólido de lo que tienen las finanzas. ¿Y hacia dónde apuntarían esas posibilidades mayores que le tendrían que dar el sistema a las AFAPs para invertir? ¿En qué áreas, en qué rubros? Porque le pregunto esto, y volviendo a la pregunta anterior, porque comentábamos recién, el informe del Banco Central lo plantea, que se invierte en letras de regulación, en bonos del Tesoro, en PPP, siempre está el Estado. De alguna manera hay una regulación que impone el Estado que da una tranquilidad determinada de que esto va a funcionar o que esto va a tener menores riesgos, digamos. A ese planteo del fondo de crecimiento eventualmente, ¿hacia dónde habría que exponer, hacia dónde habría que dirigir esas inversiones? Es buena la pregunta, ¿no? Nosotros tenemos como la particularidad en Latinoamérica de que Uruguay es una institucionalidad muy alta. O sea, tenemos una buena reputación de pago, hemos cumplido sistemáticamente, entonces el país es serio. Entonces, invertir en Uruguay tiene una buena categoría, por decirlo así, y los uruguayos confiamos en que las cosas se van a dar. Pero ¿qué sucede? Una cosa es cumplir con el pago y otra cosa es que los valores se mantengan. Si nosotros tenemos al uruguayo todo invertido en Uruguay, el problema es que si Uruguay se ve sometido a problemas que tengan Argentina o Brasil que lo arrastren, el ahorro del uruguayo acá adentro se arrastra por un tema simplemente de vinculación. Cuando nosotros hoy en día en la SAFAP, Rosana decía el valor del portafolio. El valor del portafolio en pesos capaz que es medio raro de retener, pero son 18.000 millones de dólares. 18.000 millones de dólares es algo así como el 25% del producto nacional. Uh-huh. Entonces, uno tiene una gran cantidad de dinero en la administración. Si lo tiene muy localizado en Uruguay y pasa algo en Uruguay, lo que pierden de alguna manera son los trabajadores en sus jubilaciones. Entonces es lógico tener gran volumen invertido en Uruguay porque genera desarrollo en Uruguay, pero también hay que ser cauteloso que si pasa algo en Uruguay circunstancialmente, eso se va a castigar. Entonces es invertir en mercados extranjeros, invertir, por ejemplo, en la bolsa de Estados Unidos, invertir en bolsas de países, invertir en empresas grandes del mundo que tengan buenas calificaciones crediticias o invertir a través de fondos que tienen buenas calificaciones crediticias, lo que te da es eso. Hay una experiencia que te dicen, no vas a tener sistemáticamente malas noticias con esto porque el mundo eso no lo tiene. O sea, lo que vemos es las acciones en Estados Unidos pagan sus dividendos, las empresas cumplen con sus obligaciones. En la gran orquestación lo que uno tiene que hacer es diversificar. Entonces, diversificar geográficamente tiene sentido y después uno dice, bueno, ¿y a dónde? Bueno, obviamente ir a los lugares de mayor crecimiento. El mayor crecimiento que uno puede llegar a ver pueden ser en economías desarrolladas, Estados Unidos típicamente, Europa típicamente, Asia puede tener. Todos los mercados tienen mercados de capitales. Pueden ser de renta fija, como uno dice, bueno, un bono, pero eso hoy en día ya se puede comprar. El tema es que las tasas de interés son negativas. Uh-huh. Te pagan lo que la inflación te saca. Entonces no vale la pena. Ahora, cuando uno dice, bueno, vamos a ver cuánto creció en la bolsa del año pasado en Estados Unidos, bueno, creció el 15, el 20. Shock de ahora, de enero hasta ahora, volatilidad, y eso capaz que te hace bajar un 10. Pero en el largo plazo crece a unas tasas mucho más atractivas que otra cosa. Eso es lo que hay que encontrar la forma de darle exposición a los jóvenes más que nada para que tengan rentabilidad en el futuro. Volviendo al comienzo del reportaje, el informe del Banco Central plantea un crecimiento de parte de las AFAPs para el año 2021 que acaba de terminar, con durante todo el año pasado un crecimiento de casi 25.000 afiliados. ¿Cómo lo viven ustedes? Sabiendo que ha habido muchas críticas hacia el sistema de AFAPs, ¿cómo viven ustedes desde las empresas que aun cuando se generan esos comentarios, también se generan estos números reales? Mira, yo creo que todas las narrativas son importantes, ¿no? Pero el dato mata relato, muchas veces. O sea, cuando uno empieza a mirar qué pasó con el tema de cincuentones, qué pasó con el tema de las revocaciones del artículo 8, que han sido como las grandes perforaciones al sistema que se han hecho en el pasado, del 2008 en adelante, y uno ve que en realidad la cantidad de gente que se fue del sistema era gente que tenía una afectación, pero no porque la AFAP le hubiera hecho un daño, sino porque obviamente fue incorporado en el sistema mixto tardíamente, porque la ley lo incorporó tardíamente, o no le reconocieron aportes anteriores, pero en los números globales uno ve las personas que se fueron es marginal. ¿Y por qué es? Y bueno, fueron al BPS y le sacaron la cuenta. Le mostraron al menos 3 escenarios y le dijeron, mirá, en estos 3 escenarios así es como pensamos que te va a ir. Y tenés la opción de irte o quedarte. Y nosotros lo que vemos es que sistemáticamente la mayor cantidad de las personas que van al BPS a asesorarse, ni siquiera los números generales, ¿no? Los que van a asesorarse,
toman la opción de quedarse en el sistema. Porque el sistema es favorable. El relato puede llegar a ser un poco, a veces, que tiene peso la crítica más dura, pero bueno, eso es parte de lo que hay que convivir. Yo creo que lo que nosotros vemos en realidad es así. Es un sistema mixto, exitoso. En 25 años, el Uruguay, si uno se da cuenta, pudo desarrollar muchísimas otras capas de seguridad social, tanto en salud como en otras cosas, y tener una seguridad social que no hubiera tenido hoy, si hace 25 años no reformaba el sistema. Si hace 25 años el BPS no dejaba de ser lo que era hasta ese momento y pasar a ser lo que de alguna manera ha sido estos 25 años, no tendríamos BPS. Entonces, es exitoso de mínima, porque hoy en día existe un sistema de seguridad social que hubiera colapsado, explotado. Estamos hablando de la reforma de 1996. La reforma de 1996, por eso que digo que hoy en día tenemos algo que es muy exitoso desde el punto de vista que si no, no era viable. Y lo que empieza a mostrar hoy en día es que todos estos cambios que uno empieza a hacer de a poco, que además suceden cosas en el medio de 25 años, porque el mundo se mueve igual, hace necesario volver a tocarlo. Pero yo creo que tenemos un sistema muy exitoso. Y el dato es ese, justamente. Tenemos muy buenas rentabilidades, que creo que además fue muy reconocido en lo que es la comisión de expertos, como muy buenas rentabilidades. Tenemos una muy buena administración en el sentido de que uno podrá hacer la revisión que quiera, pero no hay una queja, no hay una crítica que diga yo tenía 100 pesos en una AFAP y de pronto no los tuve porque algo pasó. No, hay un control desde Banco Central sobre lo que tiene que ver la actividad, que yo te puedo decir 6 dígitos después de la coma, ¿no?, de los decimales, es lo que controla el estado de cuenta. O sea, tal vez nos falta mucho en lo que tiene que ver con explicarle a la gente cómo funciona y cómo se materializan esos beneficios. Tal vez hay mucho. Por eso decía el tema de la comunicación. No, y es que en esto vos siempre te vas a quedar corto porque tenés que matar todavía una cultura que tiene que ver con esa invisibilización que tiene que ver el retiro, porque se le asignan cosas negativas a veces al retiro, con el temas de edadismo, con temas de ya no voy a poder hacer, ya voy a estar postergado. Hay cosas que son negativas en la visualización y el consumo presente es mucho más atractivo. Entonces, yo te digo, en comunicación nos falta muchísimo. Nos falta muchísimo al SAFAP, al BPS, a todos les faltan todavía mucho para hacer entender. Si yo te pregunto hoy en día, cruzamos la calle y le preguntamos a cualquier persona cómo funciona el sistema de BPS, que tiene 50 años, desde el 67, BPS, no va a saber nadie. O sea, ¿qué sabe? Una cosa muy etérea, probablemente, ¿no? Pero muy etérea, ¿no? Debería saber, bueno, sí, me va a poder jubilar. Cuando yo te pregunto con cuántos años, cuánto va a ser lo que te van a pagar, cómo se va a calcular, nada. No es viable que la gente retenga si nosotros no le logramos generar esa idea de que a él le toca esa responsabilidad, de que está bueno, que le da cierto poder. Si a él le llega la información, decir, ¿con cuánto me voy a jubilar yo hoy? ¿Con cuánto? Dice, pues yo tengo 42 años. Pasa que difícilmente una persona con 18 años que ingresa al mercado laboral ya empieza a elaborar su jubilación. Lo ve como algo muy lejano, en realidad. Es verdad. Y es así. O sea, entonces uno se podría plantear, y bueno, ¿nosotros podremos comunicar mejor con la persona de 18 años? Sí. Pero lo que pasa es que no lo puedo descartar nunca eso. Ahora, ¿cuánto realmente la persona de 18 años convive con el mundo de su retiro? Convive poco. Ahora, con la persona de 55 años, ¿y hay lugar para hacer algo? Hay mucho lugar para hacer algo. Ahora, en todas estas cosas, lo que tenemos que, como todo, como sociedad, es asumir de que no hay nadie más responsable del retiro que nosotros. Claro. Empieza por mí. Y después, obviamente, yo espero que si me pasa algo, tenga redes de contención, que si yo por algún motivo tengo una desprovisión de que no pude, que no puedo, y demás, bueno, que exista como sociedad redes de contención. Pero que en realidad la mayor cantidad del esfuerzo va a ser mío. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace que todos los demás no tengan que cargar con nadie más y yo me puedo hacer cargo de mí mismo. Entonces, eso es como con mis hijos, ¿no? En la medida que yo puedo hacerme cargo de mí mismo, puedo ocuparme de otros. Pero si ya no puedo, entonces todos los que pueden hacerse cargo, lo primero que tenemos que hacer es poder transmitirle de qué manera hacerlo. Peaguda, parte del PIT-CNT y del Frente Amplio han tenido desde el primer momento una fuerte oposición al sistema de los fondos de ahorro previsional. De hecho, el exministro Danilo Astori defendió el sistema mixto, pero otros actores, por ejemplo del PIT-CNT, piden una seguridad social sin AFAP. ¿Temen que en algún momento exista una propuesta seria y concreta de eliminar las AFAPs? ¿Este sistema exitoso que usted decía recién? Seria no, porque de alguna manera tuvimos bastantes años conviviendo como empresas y con estas visiones,
y nunca se cristalizó como una idea muy concreta de que no existieran las AFAP, y creo que la comisión de expertos también se vio eso, decir, no, como organización sirve tener empresas privadas que administren fondos, y nosotros hicimos como muy buenos aportes que mostraban decir, usted no tiene competencia en este sector, ¿sabe lo que pasa? No tiene rentabilidad tampoco. Esa rentabilidad empieza a bajar de a poquito. ¿Por qué? Y bueno, porque al no existir competencia sucede eso. Lo vemos en cualquiera de los mercados. Entonces, tener componentes privados aporta. Lo otro que aporta es el dinero de los trabajadores no está en el Estado, no está embebido en el Estado. Cuando el Estado quiere hacer alguna cosa, no cuenta con esos fondos. Una cosa es que quiera hacer... Ha habido tentaciones, ¿no? Pero nunca se cristalizaron, y yo creo que haya actores privados en esto suma. De que digan, ya no es un tema de que, bueno, hago... El BPS tradicionalmente, una de las cosas que sufrió, ¿no? Y no ha sido en estos 25, 20 años, como quieran decirlo, pero no ha sido así, es esa convivencia con el Estado que hace, bueno, entonces el BPS tenía reservas, el BPS era una institución que tenía muchas reservas. Y bueno, pero después tenía que prestarlo a tasas que eran negativas, porque había inflación y le prestaba menos tasa de interés que la inflación, y se dilapidaron esas reservas. ¿Por qué? Y bueno, porque hay una convivencia, una operación capaz que un poco clientelista. Cuando uno ordena el sistema de esta manera, ya eso se sale. Uno puede proponer, no, bueno, quiero hacer una PPP, quiero emitir un bono, pero ya después el que toma la decisión es un privado, que compra o no compra, y además que compra o no compra, no por él. Es porque se va a tener que dar vuelta y explicarle a los clientes qué pasó. Claro. Y entonces, si compro algo que es negativo, me tengo que dar vuelta, ¿y qué va a pasar? Y me van a sacar de acá. Entonces, los privados te ofrecen también muchas garantías en estos casos. Te dan un punto de asidero. Y digo, los privados, como las AFAP privadas, tanto como Ferro República, que opera con una red como de conceptos privados, que también es funcional a toda esta estructura que yo les digo. Es bueno aclarar que ANAFAP no la integra justamente a República AFAP, sino que está compuesta por las 3 administradoras privadas, digamos, ¿no? Está compuesta por las 3 privadas, pero porque se ve de esta manera y porque uno lo puede ver en el resto de la economía, que por lo general el actor estatal no participa en las gremiales de los privados. El Banco República no está en la asociación de bancos, el Banco Seguro no está en la asociación de asegurados privados. Eso sucede bastante, pero la realidad es que nosotros trabajamos como los 4, trabajamos mucho más en conjunto que lo que uno puede llegar a decir que nos separa. ¿Por qué? Porque los proyectos de ley hay que consensuarlos, porque hay que tener una visión unificada que de alguna manera cree futuro. Entonces, por lo general nuestras visiones son mucho más de acuerdo que de diferencia del sector público y sector privado. De hecho, María Jimena Pardo, que fue directora de República AFAP, integra la comisión de expertos en seguridad social que está generando este proyecto. Para ir cerrando el reportaje, le quería preguntar justamente sobre eso. Está la reforma en ciernes, hay un informe que se hizo de diagnóstico que está en manos del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. Se espera la concreción de un proyecto, digamos, que eso lo baje a un articulado, ese diagnóstico lo baje a un articulado. Ustedes estuvieron reunidos con la comisión de expertos, lo digo como ANAFAP. ¿Cómo analizan el informe diagnóstico? ¿Qué esperan de ese consenso que tendría que llevar al articulado? Y una pregunta para después es, ¿qué viene después en el sistema? Digamos, ¿no? Porque tanto la comisión de expertos como también Ceres publicaron informes con respecto a cuál es el próximo paso para el sistema. Pero vamos por partes, entonces. Vamos por partes, sí, así me ordenás también, porque si no yo arranco para cualquier lado. Con respecto a la comisión de expertos, sí. Informe de diagnóstico y el consenso, ¿cómo ve en principio el informe de diagnóstico que se realizó allí? A ver, creo que fue un informe de diagnóstico muy interesante. O sea, la verdad que hicieron un muy buen trabajo, lo hicieron de una manera muy consciente en el sentido de que tiene elementos técnicos, pero tiene elementos también de mucha escucha. O sea, fue no sé, yo por lo menos que estuve mirando más de 40 audiencias que recibieron de organizaciones diferentes del país. Obviamente están los jugadores grandes de todo esto, Banco Central, BPS, todas esas audiencias grandes, pero después un montón de audiencias de colectivos también más pequeños, pero que después llevaron a los documentos visiones que, bueno, por ejemplo, la desigualdad de género que existe en el mercado laboral y cómo eso se materializa después en el tema de retiros. Entonces, todo ese tipo de cosas contemplaron el diagnóstico y ayudaron a hacer una serie de propuestas. Entonces, el diagnóstico es bastante consistente con las propuestas que hay en la vuelta, ¿no? El diagnóstico, obviamente, dice, más allá de Uruguay y nuestros problemas como uruguayos, ¿no? Y nuestras instituciones, todo lo que uno quiera ver, temas distributivos, que la caja militar, que esto, que lo otro, más allá de todo eso,
el problema sustancial que tenemos como país, inseguridad social, no es diferente al que tiene el mundo entero. No por eso tenemos que estar más contentos, pero no es diferente de eso. ¿Y qué es? Por suerte, incrementamos muchísimo nuestra expectativa de vida y eso hace que vamos a vivir mucho más años que nuestros abuelos, en promedio. Y que además, de alguna manera, tenemos menos hijos que lo que tenían nuestros abuelos. Ergo, esa estructura que se había diseñado en el siglo XIX, que esto no es de toda la vida, esto es el siglo XIX básicamente, que se diseñó, que era básicamente a la persona, sí, perfecto, te voy a pagar una jubilación cuando tengas 60 años, expectativa de vida 45. O sea que ya había como alguna ventajita en cuando le proponías pagar los 60 años cuando la expectativa era de 45. Ese sistema no aguanta. Pero es un tema de matemática, lamentablemente no es un tema que requiera... Yo puedo tener muchas expectativas, pero no se sustenta con matemáticas. O no se sustenta con los recursos fiscales que tenía o que tiene hoy en día el país o el mundo en general para sustentarlos. Entonces, yo quiero tener ese sistema, bueno, cuesta carísimo. Cuesta tan caro que la imposición, tanto con contribuciones o con impuestos o con lo que quieras, la plata tiene que venir de algún lado para sostenerlo. La plata es tan grande que no da la cuenta de cómo hacerlo. Es el 11% del Producto Bruto Interno. En Uruguay es el 11%, en otros países es un poco más, en otros países un poco menos. Por ejemplo, si vas a Paraguay es menos, porque bueno, una población mucho más joven, no tiene la transición demográfica que hizo Uruguay, que se parece más a Suiza en su transición demográfica que a Paraguay, que estamos al lado, ¿no? O Brasil, igual. Entonces, el diagnóstico se basa fundamentalmente en un tema que es sistémico. Tenemos un tema de demografía que no ayuda a estos sistemas que diseñamos en el siglo XIX y funcionaban, y después nos queremos calentar, bueno, funciona en el siglo XXI. ¿Pero por qué? No, porque hay malas intenciones, no hay nada de eso. Es un tema básicamente de la pirámide demográfica que no se apoya en este tipo de sistemas. Bien, dada esa discusión, dicen, eso es lo más importante, por eso tenemos que reformar el sistema, porque no va a bancar la transición demográfica, ya no lo banca hoy, no la va a bancar más adelante. Y si hoy no empezás a cambiarlo, cuando te llegue, el ajuste es brutal. Lo puedes ver capaz que materializado con lo que fue en el 95, o lo que fue o lo que es hoy en día capaz que la discusión de cajas de profesionales. O sea, cuando te llega el momento de que esto no aguanta más, el ajuste es brutal. Porque lo tienen que dar todos, no lo puedes ir haciendo a poco, no le puedes decir a los jóvenes, bueno, la oferta que tenemos de valor para ustedes es un poco distinta, cada uno se va administrando con tiempo. Ahora, si le decís ya que tiene 65 años, lo que te había propuesto ya no funciona, y ya no tiene muchas capacidades de cambiarlo. Entonces, el diagnóstico es bueno, las propuestas que hacen creo que son buenas, en términos generales yo te diría, es una reforma bien pensada, está bien articulada en cuanto a cómo generarla, tiene algunos elementos positivos y que cambian mucho la propuesta que hay en el sistema previsional actual. Creo que tiene muchos desafíos también, ¿no? Un solo sistema integrado, ya que no existan cajas para estatales y demás, es un tema que va a encontrar como sus obstáculos para hacerlo. En diseño estoy de acuerdo, me parece que encontraron que ese tema hay que ya empezar a resolverlo, no por ir en detrimento de nadie, es porque no se puede tampoco absorber ese tipo de diferenciación, cuando en realidad el que banca la diferencia es el público en general. Entonces, eso creo que es uno de los grandes desafíos. Y a nivel de lo que tiene que ver con el diseño de las AFAP, creo que hay algunos puntos interesantes ahí que cambian un poco lo que es la estrategia. Obviamente, más capacidad de inversión, un rol un poco más activo que podamos llegar a tener en otros productos. Hay alguna idea ahí que me parece que no está acertada, que tiene que ver con que las cuentas individuales, o sea, que las personas físicas ya no se refieran a las AFAP para hacer determinadas gestiones, o que no reciban de su estado de cuenta de su AFAP, o que no tengan esa relación con un actor que ellos hayan elegido, sino que todo eso lo administra el BPS. Me parece un profundo error. Me parece que el BPS no tiene hoy en día ese perfil como para hacerse fuerte frente a eso, y lo que propone la reforma en otras cosas le da como bastante desafíos como para poder internalizar esto también, ¿no? Es decir, mira, tenés que encargar de todo esto y además de esto otro. Me parece que no tiene demasiado sentido, porque además no es ninguna de las falencias que se ha mostrado, o sea, no es que tengas un problema en ese lado. Así que me parece una propuesta que, si uno la mira desde lejos, y si uno la escucha a terceros internacionales que la miran, dice, Uruguay ha tenido de vuelta el pie como para poder hacer algo bastante bien realizado, y no del populismo de decir hagamos para allá, para acá, para allá, para acá, y que no genera sostenibilidad a largo plazo. Uruguay en Latinoamérica
en Latinoamérica, bajando de México, es de los países que tienen los mejores sistemas previsionales de la región. Y eso es no porque paguen las mejores prestaciones, entre otras cosas, por la cobertura. Por la cobertura, porque le aplica a todos, y porque además, de alguna manera, encuentra las formas de ir transformándolo para hacerlo sostenible. Vos decís, bueno, Brasil no, pero Brasil paga mejores jubilaciones. Bueno, ¿a quién les paga mejores jubilaciones? A poquita gente, y además está hiper complicado que lo pueda mantener a algún nivel parecido al actualmente. Entonces, tampoco eso es bueno, porque si vos no podés mantener una promesa a largo plazo, la seguridad social se basa en eso, en una promesa a largo plazo. En el cierre, y brevemente, pues ya nos ha escapado el tiempo, le planteaba qué viene ahora para el sistema. Conversamos hace un rato acerca de la posibilidad de ampliar las inversiones. Por ejemplo, Ceres plantea el ahorro previsional voluntario. Incluso Sura tiene elementos o programas o caminos para mayor inversión, digamos, voluntaria también en ese sentido. ¿Para dónde va el sistema? ¿Para dónde debería ir el sistema? ¿Para dónde debería ir el sistema? Es interesante. Creo que el sistema debería ir hacia un lugar primero que va a tener que llegar a las personas, ¿no? Va a tener que llegar a las personas para poder explicarle el efecto que realmente tiene una reforma o que realmente el efecto que tiene su actividad en su prestación futura. Porque hoy en día se genera una expectativa. ¿De dónde genera la expectativa de la persona? Y uno no sabe muchas veces de dónde se genera esa expectativa. No, pero yo trabajé 30 años, ¿no? Trabajé toda mi vida y hoy me quiero jubilar. ¿Y fueron aportes formales? No lo sé. Bueno, pero es que si no fueron formales no va a haber nada. O sea, es como decir, ¿de dónde están esas expectativas? Porque el trabajo de haber empezado joven, todo ese esfuerzo, no siempre está reconocido en ningún lado. O sea, lo que te genera hoy en día los sistemas en Uruguay son a través de la aportación, es contributivo. Si aportaste, si no aportaste, no aportaste. Entonces hay que hacer entender a las personas cuál es su rol acá. Entonces el ahorro individual que hoy en día administran las AFAP sigue siendo todavía esa parte formal, pero las personas, además de la formalidad, van a tener que entender si lo que van a llegar a tener de prestación hace sentido con lo que quisieran hacer y si en sus posibilidades estaría constituir más futuro. Lo tenemos en la historia de antaño, ¿no? El abuelo que ponía un kiosco y que después se iba a atender el kiosco después de que dejaba de trabajar y era jubilado, o aquel que podía y compraba un apartamentito, una pieza o lo que sea y la alquilaba para tener una rentabilidad adicional en su jubilación, un complemento. Eso es viejo como la historia, más o menos, ¿no? Que las personas tienen ese comportamiento. El tema es que es verdad que el consumismo empieza a ganar un poco de espacio en estos años, entonces uno tiene que volver a decir, no, yo te explico. Vas a tener un faltante de dinero y la forma de constituir el diferencial en ese dinero lo podés hacer de esta manera o de esta otra manera. El sistema financiero te tiene que dar las herramientas para decir, vos tenés 100 pesos para ahorrar, en principio está bien, avancemos. O sea, 100 pesos son más que cero, avancemos de ahí. No es poco, es lo que podés, pero tenés que poder canalizarlo de manera fácil. Ahora, si todos los meses yo tengo que decidir y sacar 100 pesos de mi billetera para ponerlo acá, no funciona. Funciona solamente si es todo muy automático, muy simple, si la persona percibe de que lo que tiene separado es suyo, de que en el caso que le suceda algo lo va a poder sacar. Porque yo te digo, te decía, tengo 42 años, tengo hijos, yo no puedo poner dinero de que me podría tener en mi ahorro y ponerlo para mi jubilación anclado solamente, porque si me llega a pasar algo a mí, me llega a pasar algo a mis hijos, yo no puedo estar desprovisto. Tiene que haber una respuesta para eso. Claro. Tiene que haber respuestas para eso. Y por lo general los sistemas, está bueno, es lo que tiene de bueno es que hay un montón de experiencia en el mundo. Entonces, el sistema debería evolucionar para ahí. La otra, como les decía al principio, las AFAP administran el dinero hasta que la persona se jubila y después lo pasan a una aseguradora. Y la aseguradora, con ese dinero, calcula cuánto te puede pagar mes a mes en la expectativa de vida, que es mentira que la calculen con 120 años, pero bueno, las tablas existen como todo, las tablas, ¿no? Existen con todas las variables. Con todas las variables, sí, bueno, van a estar a 120 años, pero en realidad se calculan con las expectativas de vida reales que existen en la población y demás, pero te paga una cuota aparte todos los meses y así lo va haciendo. ¿Qué tiene eso? Y bueno, que hay personas que viven hasta los 120, hay personas que viven capaz que un día después de que se retiraron. Entonces la aseguradora tiene un concepto asegurador, tiene que cubrir los más y los menos entre todos. Pero hay otras formas de pensar cómo hacer todo esto. Hay otras formas de cubrir y decir, bueno, mira, el desvío no es que todas las personas viven hasta 120 años y capaz que vos que pudiste ahorrar un poco más de dinero, ¿sí? Porque pusiste ahorro voluntario, capaz que querés gastarlo los próximos 10 años después de jubilarte, porque es decir, bueno, yo ahí quería viajar, quería hacer esto, quería tener esto, quería disfrutar de los nietos, esa parte del dinero, déjamela para que yo la saque de a poco en los próximos 10 años después que me jubile. ¿Y por qué no? Si la ahorró él, la puso él. Entonces, el sistema tiene que evolucionar no
no tanto tener productos obligatorios, decir, bueno, este es un producto igual para todos, sino tal vez productos de mínima. Es decir, una vez que está subsanado el producto, es decir, un mínimo de jubilación en adelante, capaz que te doy opciones para que puedas retirar una parte de una manera ordenada. Hay 1000 opciones en todo esto. Pero lo que no deberíamos tener es un sistema que en 25 años esa parte evolucionó 0. ¿Y qué pasó con que evolucionó 0? Y bueno, solamente quedó el banco de seguros ofreciendo el producto. ¿Y por qué? Bueno, ya cuando no hay muchos oferentes en el producto, es porque hay algo que no funciona. Sin dudas. Da para conversar mucho más, pero tenemos que poner un límite, se nos acabó el tiempo. Sebastián Peaguda, presidente de ANAFAP, la Asociación Nacional de AFAPs y gerente general de AFAP Sura. Gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Gracias por la invitación y un placer estar con ustedes.